Corta una de esas, le ordenó a Sándor, y si no nos traen algo decente para el té, les haré unos emparedados de lechuga. A los niños les gustaba mucho la lechuga, y Sándor cortó 2 con su cortaplumas. También algunos rábanos que llevaron consigo. Todo ello no resultaría una comida muy nutritiva, pero al menos no desfallecerían de hambre. A la hora del té, solo trajeron, como supuso Tamara, la inevitable mermelada de ciruela y la hogaza de pan, por lo que les hizo a los niños emparedados de lechuga. Los comieron junto con los rábanos, y a pesar de que extrañaban los deliciosos pasteles y panecillos que solían comer con el té, no profirieron una sola palabra de protesta. Tamara decidió guardar las frambuesas para la cena. Cuando ésta llegó, ella misma ya comenzaba a sentir hambre. Se trataba de los consabidos trozos de pollo frío y reseco, acompañados esta vez de 4 rebanadas de jamón. Una jarra contenía leche, y Tamara logró convencer a Baba para que bebiera un vaso, junto con un poco del pollo, que cortó en pedazos muy menudos. Había pedido que les trajeran crema, pero obviamente no le hicieron caso, y tuvieron que conformarse con las frambuesas con leche, que de todas formas resultaron apetitosas. Hablaré con el duque esta misma noche, y le diré que esto no puede continuar así, se dijo Tamara. Cuando Baba y Cadín ya se habían acostado, bajó al vestíbulo a preguntar si el duque la podría recibir, pero le informaron que su señoría había salido muy temprano, pues debía asistir a una cena a un lugar distante. El solo pensar que él había regresado a la casa sin interesarse en lo más mínimo por ver a los niños, ni por hablar con ella, la ponía frenética, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Le comunicó al mayordomo que al día siguiente debía ver al duque sin falta, pues deseaba hablarle de una cuestión de suma importancia. «Le daré el mensaje a su señoría, señorita», respondió el mayordomo, en un tono que demostraba a las claras que consideraba impertinente su insistencia. Tamara regresó a su habitación y trató de leer uno de sus libros favoritos, que había traído con el equipaje, pero no pudo hacer otra cosa que pensar en la desagradable situación en que se encontraban ella y los niños, en lo mal que se les trataba en el castillo, y en el hecho de que el duque los hubiera ignorado por completo. «¿Qué haré si esto no cambia?», se preguntó. Se hizo la misma pregunta al día siguiente, a eso de las 10 de la mañana, cuando, después de esperar en vano a que el duque la mandara a buscar, bajó de nuevo al vestíbulo, donde le informaron que su señoría había vuelto a salir del castillo muy temprano y que los sirvientes no tenían la menor idea a qué hora regresaría. «¿No hay alguna otra persona de autoridad con la que pueda hablar?», le preguntó al mayordomo en un tono tan perentorio que el hombre la miró asombrado. «El contralor del duque está en Londres en este momento», respondió el mayordomo. «Esperamos el regreso del señor Melville a comienzos de la semana entrante, y estoy seguro, señorita, de que él estará dispuesto a atender a sus demandas». «A comienzos de la semana entrante», repitió Tamara. Faltaban aún 4 días. Estaba segura de que, para entonces, habrían pasado mucha hambre, y sin duda la salud de los niños se vería afectada. Salieron a caminar un poco esa mañana, pero Tamara se mantuvo ensimismada en sus pensamientos, tratando de decidir qué hacer, cuando, a la hora de almorzar, les volvieron a subir una comida totalmente inadecuada. Miró a los niños y les pidió que la siguieran. «¿A dónde vamos?», preguntó Sándor. «Ya verán», respondió Tamara con aire enigmático. A esas alturas ya sabía dónde se encontraba la escalera de servicio y, cuando descendieron por ella, descubrieron, como esperaba, el camino que, por un largo pasillo, conducía a la cocina. Era esta muy espaciosa y de techo muy alto, donde se encontraba el chef con un grupo de ayudantes alrededor de una gigantesca estufa. Estaban cocinando, según parecía, una comida para la servidumbre, cuyo aroma era mucho más delicioso que el de los alimentos que se les subían a ellos a la habitación. «Buenos días», le dijo al chef. Él se volvió para mirarla, quedando sorprendido al ver a las 3 criaturas detrás de ella. «Bonjour», dijo finalmente. «Bonjour, monsieur», respondió Tamara en francés.
Hemos venido a verlo, monsieur, porque no puedo creer que la comida que se les envía a los sobrinos de su señoría haya sido hecha por usted». El chef se mostró sorprendido, pero de inmediato respondió enfadado: «¿Qué tiene de malo la comida que les mando? Me parece absurdo que tenga que explicarle a un francés qué hay de malo con una comida tan poco apetitosa». El hombre furioso contestó a gritos que a él no lo habían contratado para preparar comida de niños y que, como tenía pocos ayudantes, solo podía cocinar para el duque y sus amistades y para la servidumbre. Tamara esperó a que se calmara para decirle: «Si usted no posee suficiente ayuda, yo les haré una comida a estos niños, pero no permitiré que se enfermen comiendo cosas que debían destinarse a los cerdos». Sus palabras sonaron más descorteses en francés que en inglés, por lo que el chef se mostró ofendido. Comenzó a gesticular mientras decía cosas ininteligibles y después agregó: «Como ya le he dicho, mi personal es escaso. Por lo tanto, deberá aceptar lo que le envío o quedarse sin comer. No pienso hacer ninguna de las dos cosas. Y, como tenemos mucha hambre, tengo intenciones de preparar ahora mismo algo para los niños que están a mi cuidado, ya que no pueden seguir sin una buena alimentación». Tamara se dirigió resueltamente hacia la mesa, y el francés, levantando los brazos, exclamó: «Haga lo que quiera, pero yo me voy. No aceptaré que me insulten en mi propia cocina». Fue hacia la puerta, y Tamara, mirando a los ayudantes que no lograban creer lo que estaba sucediendo, dijo en inglés: «Tráiganme una sartén limpia, huevos, mantequilla, sal, pimienta y un tazón». La miraron asombrados, pero la firmeza de la voz de ella y su aire de autoridad los hizo obedecer. Señalando después una pequeña mesa en un rincón, ordenó: «Hagan el favor de poner un mantel en esa mesa y cubiertos para 4. Luego, mirando a los niños, agregó: «Siéntense, queridos, y tendrán una comida decente en cuanto termine de prepararla». Colocó un buen trozo de mantequilla sobre la sartén, poniéndola al fuego para que se derritiera. Mientras lo hacía, observó que había varios pollos en un asador y le pidió a uno de los ayudantes que comenzara a darles vuelta. Mientras giraban, le echó un poco de sal y luego pimienta al pollo que estaba más cerca. Después, rompió una docena de huevos dentro del tazón, revolviéndolos con un tenedor, mientras se derretía la mantequilla. Encontró tomates en una alacena y le ordenó a otro ayudante que los colocara en agua hirviendo, los pelara y les quitara las semillas. Poco antes de verter los huevos en la sartén, le pidió al que estaba preparando los tomates que pusiera estos a cocinar en otra sartén con un poco de mantequilla. Por último, vertió esta mezcla dentro del omelette antes de doblarlo, colocándolo en una fuente caliente que uno de los ayudantes sacó del horno, junto con 4 platos. El omelette estaba suave en el centro y perfectamente dorado en la superficie. Lo llevó a la mesa y colocándolo frente a los niños les dijo: «Sírvanse, queridos míos, seguiré atendiendo el pollo». Le echó más sal y pimienta, y ahora comenzaba a despedir un delicioso aroma. El ayudante, en tanto, lo seguía haciendo girar frente al fuego lento y pidió un tazón de madera, pero no había tal cosa en la cocina. Cuando le trajeron uno de vidrio y una lechuga y un cuchillo, ella les dijo a los ayudantes que jamás se debía utilizar el cuchillo para preparar una ensalada verde. Deben arrancar las hojas suavemente con los dedos y, después de lavarlas una por una, revolverlas cuidadosamente con el aderezo. Preparó el que les gustaba a los niños, con aceite, vinagre, mostaza y un poco de azúcar. El pollo ya estaba listo, y Tamara lo trinchó con gran pericia, adornándolo con berros y con hongos. Cuando finalmente se sentó a la mesa, apenas si quedaba un pequeño pedazo de omelette. Los niños le dijeron cuánto les había gustado, y ahora esperaban ansiosos el pollo. Le dio la pechuga a Cadín y a Baba, y ella y Sándor comieron el resto. El pollo estaba delicioso con la ensalada fresca y los pequeños hongos cocidos en su justo punto. Tamara comió muy rápido, levantándose de la mesa para preguntar si había alguna fruta. Los ayudantes le respondieron que había frambuesas y ciruelas moradas, y ella pidió estas últimas junto con la clara de varios huevos y azúcar de repostería.
Ellos la miraron sorprendidos y, después de traer lo que les había pedido, observaron con interés cómo tomaba una por una las ciruelas y las pasaba por la clara de huevo y luego por el azúcar. Era un plato que los niños adoraban, y en poco tiempo se acabaron una fuente llena. Después, Baba bendijo la mesa y todos se levantaron. «Muchas gracias por la ayuda que me han brindado», le dijo Tamara a los ayudantes de cocina. «Les agradecería muchísimo que nos hornearan un pastel y algunos panecillos para el té». Ellos le sonrieron amablemente, y luego Tamara miró al chef que aún estaba parado junto a la puerta de la cocina, observándola preparar el almuerzo. «Debo agradecerle, monsieur», le dijo en francés, «su hospitalidad. Es la primera comida decente que comemos desde que llegamos a casa de su señoría, y espero que no sea la última». Por toda respuesta, el francés emitió un gruñido y respondió indignado: «Renuncio. No pienso permanecer aquí y dejar que se me insulte. Ya veremos qué le importa más a su señoría, si una sarta de niños malcriados o su comida». Sin añadir más, salió como una tromba de la cocina y Tamara miró a los niños. «Hemos provocado una tormenta», les dijo, «y me temo que vendrán otras peores». Las dos pequeñas no entendieron, pero Sándor se rió. «Eres muy valiente», le dijo, «y creo que mamá hubiera hecho exactamente lo mismo». «Estoy segura de que sí, y esa es la razón por la cual ninguno de nosotros debe tener miedo». Cadín y Baba se acostaron un rato después de almorzar, y Tamara ayudó a Sándor con una de sus lecciones de latín. En Cornwall, el vicario le daba clases, pero Tamara era sumamente eficiente en esa lengua. «¿Qué sucederá con mis lecciones?», preguntó el niño. «Lo de siempre. Tendremos que esperar hasta que yo pueda hablar con el duque», respondió Tamara. «Pero estoy segura de que debe haber una buena biblioteca en algún lugar del castillo. Recuerdo que tu padre me habló de ella». «Bajemos a hablar con el bibliotecario, si es que existe», propuso Sándor. Encontraron a un hombre de edad avanzada en la biblioteca, más completa que Tamara había visto en su vida. Les dijo que se llamaba Aitken y que era el responsable de las obras de arte del castillo. Sándor procedió de inmediato a acosarlo con preguntas acerca del castillo normando, de los calabozos y de una docena más de temas que le interesaban sobremanera. El señor Aitken les dijo que recordaba muy bien a Lord Ronald y que, mientras de él dependiera, podían tomar cualquier libro que desearan de la biblioteca. Tamara se alegró al pensar en todo lo que podría leer y, al mismo tiempo, porque sabía que debía haber muchos libros que le interesarían a Sándor. Estuvieron poco rato en la biblioteca, por no dejar solas a las niñas, y en cuanto éstas se despertaron, a petición de Sándor, se fueron todos de nuevo a los establos. Como el almuerzo se había demorado tanto, ya era bastante tarde, pero Abby, el viejo palafrenero, se mostró encantado de verlos, y una vez más permitió que Baba montara uno de los caballos. «¿Entrenan muchos caballos de carrera aquí?», preguntó Sándor, ansioso. «Ya lo creo, señorito», respondió el palafrenero. «Y su señoría está corriendo 2 esta semana, en Cheltenham. Esperamos que uno de ellos gane la copa Steeplechase». «Las carreras de Cheltenham», pensó Tamara para sí. De modo que allí había estado el duque los 2 últimos días. Quizá por ese motivo había resuelto no ocuparse de los niños hasta después de las carreras. Sin embargo, pensó que podía haberles hecho llegar algún recado informándoles el motivo de su ausencia. «¿Y cómo entrenan los caballos?», preguntaba Sándor. El anciano rió. «Yo le enseñaré, señorito». Los llevó al extremo de los establos, donde había una pista en miniatura. Tamara recordó que Lord Ronald le había hablado una vez de la existencia de esa pista en los terrenos del castillo, y ella había incorporado aquel dato a su novela. Le impresionó ver que las enormes vallas para saltos eran tal como las había descrito. «Parecen fáciles de saltar», comentó el niño después de inspeccionarlas detenidamente. El viejo palafrenero rió. «No diría usted eso si estuviera cabalgando, señorito Sándor. Muchos caballos se caerán esta semana en Cheltenham por saltar vallas iguales a estas». Sándor no dijo una palabra y continuó mirando los cercos artificiales y las anchas vallas para saltar sobre el agua,
Finalmente, a un costado de la pista, descubrió una empalizada de 5 estacas. ¿También los entrenan para saltar esto?, preguntó. Ese es el nuevo salto que practica su señoría, y lo reserva solo para él. No es para los caballos de carrera, sino para los de caza. Es una excelente idea, exclamó el jovencito con entusiasmo. Su señoría lo practica al nuevo estilo. Si el caballo que está entrenando no es capaz de saltar la empalizada, la estaca de arriba se cae. Y eso ayuda a evitar rodillas rotas, dijo Sándor, riendo. Corrió hacia la valla y comprobó que, como había explicado el palafrenero, ésta se sujetaba débilmente en los 2 extremos. Cualquier caballo, al rozar con los cascos la estaca más alta, lograría tirarla abajo, impidiendo así su propia caída. Tamara escuchó que Baba la llamaba y corrió a su lado. «Quiero ir más rápido, mucho más rápido», decía la pequeña al chico que llevaba las riendas. «Está muy bien así», intervino Tamara. «Recuerda que este animal es mucho más grande que los que montabas en casa». «Quiero galopar», insistió la niña obstinada. «Tiene el mismo instinto deportivo que su hermano», comentó el viejo palafrenero junto a ella. Tamara miró a su alrededor, comprobando que, de algún modo, Sándor había logrado convencer al viejo Abi para que le permitiera montar uno de los animales que regresaban de entrenarse. Era un gigantesco garañón negro, y en cuanto el muchacho que lo montaba descendió, advirtió: «Samson es un caballo muy loco, pero lo he hecho correr mucho, y he logrado sacarle algo del diablo que llevaba dentro». «Me alegro», comentó el señor Abi. Sándor cabalgaba al paso, obviamente fascinado de poder montar un animal tan hermoso. «Es magnífico, ¿verdad, señorita Winnie?», preguntó el jovencito. «Y mucho más grande que Rufus», respondió ella. Sándor comenzó a cabalgar un poco más rápido, hacia el final del patio empedrado, y luego, como si lo hubiera decidido de pronto, dirigió al caballo hacia la pista de salto. El viejo palafrenero comenzó a correr hacia él gritando: «Regrese, señorito, no debe saltar con ese caballo, es demasiado grande para usted». Pero Sándor no pareció oírlo, o quizá no quiso hacerlo, pues se acercó a la primera valla, logrando saltarla majestuosamente, y avanzó hacia la siguiente. «No es justo», protestó el viejo Abi. «Si el señorito llega a sufrir un accidente, su señoría me echará la culpa». «No se preocupe», le dijo Tamara muy serena. «El señorito Sándor es un excelente jinete, y a pesar de que jamás ha montado un animal tan magnífico, se las ha visto con muchos otros a través de los años». Sándor acababa de saltar otra valla, y ahora se proponía hacerlo con una sobre el agua. Al observarlo, Tamara se dio cuenta de que el chico estaba utilizando toda su inteligencia. Se aproximaba a cada cerca con absoluto control y, en el momento exacto, hacía levantarse al gigantesco garañón, salvando cada obstáculo con la pericia que se hubiera esperado de un profesional. Se sentía tan contenta con los logros de su sobrino que no pudo evitar prorrumpir en exclamaciones de aprobación y palmear las manos. «Eso está muy bien. Yo sabía que podía hacerlo», dijo. De pronto, una voz a sus espaldas preguntó: «¿Puedo saber qué está sucediendo aquí?». Sobresaltada, Tamara se dio cuenta de que, mientras observaban a Sándor, el duque se había aproximado sin que nadie lo advirtiera. Tanto ella como el palafrenero se volvieron de inmediato hacia él. El duque se veía más impresionante y autoritario que nunca, ataviado con calzas color champaña y lustrosas botas. Llevaba un sombrero de copa inclinado a un lado de la oscura cabeza, y con él estaba otro hombre, de más edad que él, vestido también a la última moda, que miraba a Tamara a través de un monóculo, logrando llamar su atención. Tamara no esperaba al duque hasta más tarde y, como hacía mucho calor, se había puesto un vestido de muselina muy liviana. Llevaba el pelo recogido en un estilo mucho menos formal que el día de su llegada. Como creyó que estaría sola con los niños, se había quitado el sombrero, que se balanceaba suavemente de su brazo sujeto por las cintas. A pesar de que no percibió la crítica mirada del duque, sabía que no se estaba comportando como correspondía a una institutriz. Hizo una reverencia y, al levantar la vista, comprobó que su señoría observaba a Sándor,
¿Quién le permitió a ese chico montar mi caballo? Yo lo dejé cabalgar un poco por el patio, su señoría, explicó el palafrenero a modo de disculpa. Pero el señorito lo llevó a la pista antes que yo pudiera detenerlo. Sándor acababa de saltar otra valla, y el viejo agregó: es la verdadera imagen de su padre. En pocos años será tan buen jinete como su señoría. El duque apretó los labios con dureza, y el caballero a su lado exclamó sonriendo: no sabía que tuvieras niños en el castillo, Howard. Pero podrías presentarme a la encantadora señorita que parece encargarse de ellos. Es la institutriz, respondió el duque sin darle importancia alguna. De todas maneras, me gustaría que me la presentaras, insistió su amigo. Tratando de salvar la situación, Tamara se dirigió hacia el sitio donde Baba cabalgaba aún. Ya es la hora del té, le dijo. Yo quiero seguir montando a caballo, protestó la niña. Pero yo quiero tomar el té, intervino Cadín, que había estado alimentando a los animales en el establo, dándoles los trozos de zanahoria que los mozos le pasaban. Nos iremos a casa en cuanto Sándor termine su ronda, dijo Tamara. Cadín miró en dirección a la pista y vio al duque. Allí está el tío Howard, exclamó. Iré a preguntarle si me regalará un pony. Antes que Tamara pudiera detenerla, Cadín corrió hacia él y, sin mostrarse en absoluto cohibida, puso su mano en la del duque, quien la miraba asombrado, y le dijo: por favor, tío Howard, quiero tener un pony. ¿Puedo tenerlo? Yo tenía uno en casa, y quiero aprender a montar como Sándor, pero para eso necesito uno que sea solo mío. Lo miraba con expresión suplicante, y el amigo del duque rió. Si eres capaz de rehusarte un pedido tan conmovedor, le dijo, te aseguro que me quedaré atónito. Quitándose el monóculo, levantó a Cadín en brazos. ¿Cómo te llamas, jovencita? Cadín, respondió ella. ¿Y usted? Mi nombre es Cropthorne. Es un nombre muy extraño. ¿Eso piensas? Pues el tuyo es muy bonito, tan bonito como tú. Yo no soy tan bonita como mi madre. Entonces ella debe ser realmente hermosa. Cadín se retorció entre sus brazos. Quiero ir a tomar el té. El de ayer fue horrible, pero creo que hoy habrá pastel. El caballero la puso en el suelo y, tomándola de la mano, se dirigió a Tamara. He sabido que habrá pastel para el té. ¿Me invitan? Tamara advirtió algo en la mirada y en la forma de hablar de él que le hizo comprender que era un hombre peligroso. Dudo mucho que le guste el té que toman estas criaturas, le dijo. Debo confesar que hace mucho tiempo que no tomo el té rodeado de niños, pero creo que sería capaz de disfrutar cualquier cosa si usted me acompaña. Trataba de lisonjearla, y Tamara se ruborizó al ayudar a Baba a bajar del caballo. Observó entonces que Sándor ya había terminado su recorrido y que traía al garañón de regreso a los establos. Tenía las mejillas encendidas por la excitación y brillantes los ojos. Al ver al duque exclamó: «Este es un caballo maravilloso, tío Howard. Por favor, déjame montarlo otro día». «No tenías mi autorización esta vez», respondió el duque con severidad. «La señorita Winnie te la iba a pedir esta mañana, pero había salido, y yo estaba ansioso de saltar las vallas». «No debió haberlo hecho sin pedírmelo primero», intervino el palafrenero. «Podría haber sufrido una caída, señorito, y me habría buscado un gran problema. Ya me he caído muchas veces, pero mi padre siempre me hacía volver a montar de inmediato. Por lo tanto, no tengo miedo». Bajó del caballo y caminó hacia el duque. «Dejarás que monte tus caballos, ¿verdad, tío Howard?» «Depende de muchas cosas», respondió el duque con frialdad. «Discutiré el asunto con tu institutriz cuando tenga tiempo». Diciendo esto se alejó, mientras Sándor lo observaba. Pasó junto a Tamara, que tenía a Baba de la mano, y con infinita dignidad y prestancia prosiguió su camino hacia el castillo. Su amigo lo siguió, pero antes se detuvo un momento para decirle a Tamara en voz baja: «Aunque no me invite a tomar el té, nos volveremos a ver, bella hechicera, se lo aseguro». Tamara no respondió, pero él le sonrió con excesiva familiaridad antes de alcanzar al duque por el patio. «¿Crees que tío Howard me permite montar?», preguntó Sándor. «Eso espero, pero es un hombre muy enigmático.
Es una lástima que haya regresado de las carreras mucho antes de lo que esperábamos. Como no deseaba afligir a los niños con los temores que la embargaban, añadió con voz alegre: agradécele a Abby que te haya permitido montar, Sándor, y después nos iremos todos a tomar el té. Al llegar a sus habitaciones, comprobaron que los ayudantes de cocina habían accedido al pedido de Tamara. Sobre la mesa se veía un pastel y panecillos, además de miel y dulce casero de fresas. Las cosas comienzan a mejorar, comentó Tamara satisfecha, pero no pudo dejar de preguntarse si no había empeorado en lo concerniente a su señoría. Parecía incómodo, en vez de orgulloso, por la destreza de su sobrino con los caballos, y estaba segura de que los cumplidos que ella había recibido del otro caballero solo habían logrado empeorar su situación ante los ojos del duque. De pronto sintió el loco impulso de escapar de todo aquello. Si tan solo pudieran regresar a Cornwall y no se hubieran visto obligados a abandonar la tranquila alegría de la casa familiar. Una vez más se sintió abrumada por el castillo, por la hostilidad de la servidumbre y, sobre todo, por el duque. Lo odio, se dijo a sí misma, como si aquellas palabras fueran un talismán para darse valor. Tamara estaba segura de que el duque la mandaría llamar más tarde, por lo que se puso el vestido verde y se arregló el cabello, sujetándolo con un rodete en la nuca, como el día de su llegada. A pesar de todo, su severo peinado acentuaba la belleza de sus enormes ojos oscuros. Pero tuvo esperanzas de que el duque no se fijara en ella, y sobre todo, que creyera que contaba con más años. El mensaje le llegó a las 6 de la tarde, por conducto de un lacayo, en el momento en que estaba acostando a Baba. Su señoría desea verla, señorita. Si me espera 2 minutos, podrá conducirme a su presencia. ¿Está en el salón azul, señorita? No imagino dónde está ese salón, por lo que le ruego que me espere un momento. El lacayo estuvo de acuerdo, pero se reclinó familiarmente contra el marco de la puerta, pensando sin duda que como ella era solo una empleada, como él, no necesitaba ser particularmente respetuoso. Cuando Tamara terminó de acostar a Baba, le hizo prometer a Cadín que, en cuanto terminara de tomar la leche, ella también se iría a la cama. Cuídalas muy bien, Sándor, le rogó al chico, que leía junto a la ventana. Está bien, pero acuérdate de preguntarle a tío Howard si puedo montar todos los caballos del establo. Tendrás que darte por satisfecho si te permiten montar uno, pero haré todo lo que esté de mi parte. Se miró por última vez al espejo, arreglándose unos cabellos que cayeron sobre su frente, cuando Baba la abrazó. Se dijo que era absurdo que estuviera asustada, y sin embargo, mientras seguía a lacayo por la escalera y a través del enorme vestíbulo, se dio cuenta de que nunca se había sentido tan nerviosa al enfrentarse a una persona. No es que le tenga miedo a él, se dijo, pero temo que trate de evitar que siga haciéndome cargo de los niños. El lacayo abrió la puerta. La señorita Winnie, su señoría, anunció. El duque estaba solo, parado de espaldas a la chimenea, en el extremo más lejano de la habitación. Como era verano, el fuego no estaba encendido. A Tamara le pareció que la alfombra frente a la chimenea era un estrado desde donde él reinaba como ser supremo, y que ella no era más que una criatura suplicante que llegaba ante él casi de rodillas. Tuvo que admitir que se veía muy atractivo, aunque su actitud era cínica y de desprecio. Aún antes de oírlo hablar, se sintió ofendida por su actitud, por lo que levantó la barbilla y se enfrentó a él con mirada desafiante. Hizo una reverencia y esperó. Tuvo la sensación de que el duque la observaba detenidamente, y ello la disgustó más aún. Parece que usted se ha tomado muchas libertades desde que llegó a mi casa, lo escuchó decir finalmente. Tamara no respondió y el duque prosiguió diciendo: me han informado que los niños, a quien usted no parece controlar, han estado robando fruta del huerto, y que tanto usted como ellos han causado una conmoción en la cocina, a tal punto que mi chef ha amenazado con renunciar. Tamara no pudo evitar sentirse un tanto confundida. Creyó que el chef no llevaría a cabo su amenaza, sino que se limitaría a protestar por lo ocurrido.